La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. Esta semana nuestro tiempo de la Comunidad del Concierto, a ver, ¿cómo diría yo? No viene, por decirlo de alguna manera, tan técnico como con otros perfiles que ya han pasado por este espacio de Euskadi Hoy Fin de Semana. Hoy va a ser un espacio muy de experiencia y a dos distintos niveles, o por dos razones distintas. Hoy nos acompaña Iratxe Enderica. Ella es licenciada en Derecho Económico y yo... no sé, creo que voy a acertar cuando digo, o cuando voy a decir, que tuvo la oportunidad de trabajar con Pedro Luis Uriarte. Nos va a contar cómo fue ese codo con codo, ese trabajo, lo que pudo aprender, pero es que también nos va a aportar, yo creo que una visión muy interesante. Iratxe es una persona muy joven y esto sí que ha salido en más de uno de nuestros espacios de la Comunidad del Concierto. La visión que la población más joven, lo hemos abordado, por ejemplo, desde el punto de vista universitario, de alumnos universitarios, cómo conocen el concierto. Si lo conocen en su justa dimensión, si no tanto, si sabrían presentar a alguien o contar a alguien lo que es el concierto económico. De esas cosas vamos a charlar. Iratxe, ¿qué tal? Egunon. Egunon, bai. Bueno, digo bien, ¿no? Licenciada en Derecho Eso Económico. ¿Y cómo es? Así, vamos a entrar de lleno ya. ¿Cómo es que se presentó esa ocasión de trabajar con Pedro Luis Uriarte en una de sus obras en torno al concierto, aquel primer libro suyo? ¿Cómo fue? Bueno, pues hace ya bastantes años, cuando acabé la carrera, Pedro Luis, tuve la suerte de que Pedro Luis fue el padrino de mi generación, de mi curso. Uh-huh. Y entonces, Eso es bueno, nivel, ¿eh? Sí. Y entonces, a partir de entonces, pues mantuvimos una relación con un grupito de gente de mi clase. Y cuando él decidió que quería escribir el primer libro del concierto, bueno, pues a esos que estamos en ese grupito nos escribió y nos dijo que necesitaba unos colaboradores que hubiesen hecho derecho. Bueno, éramos todos de derecho económico, entonces, bueno, teníamos una ligera idea de lo que era el concierto. Nos habían explicado, tanto en derecho tributario como en economía vasca, pues unos ligeros aspectos. Entonces, idea teníamos. Y bueno, la verdad es que yo en aquel momento acababa de hacer una oposición, pero que no había aprobado, y fue una oportunidad única la que se me brindó. Entonces dije, ¿cómo no voy a decir que sí? Y entonces dije, me embarco en esta experiencia. Y la verdad es que acerté, yo creo que acerté. Fueron 2 años y pico, casi 3, y la verdad es que lo que he vivido, bueno, pues lo puedo describir como una experiencia muy bonita, que me ha dado lugar a conocer profundamente el concierto, ¿no? O sea, tanto en su vertiente histórica como en su vertiente más técnica, a conocer gente, aparte de Pedro Luis, que en aquellos momentos, que en el año 81 negoció el nuevo concierto para Vizcaya y para Guipúzcoa, y bueno, a informarme muchísimo y a documentarme con, bueno, aparte de datos, que en el libro aparecen datos por todas partes, pues cosas más de aquellas épocas, de cuando los manuscritos que ellos utilizaron y que ellos hicieron sobre la negociación del cupo. Entonces, para mí todo aquello fue una experiencia increíble. Es que además lo hiciste en esa colaboración, ese trabajo llegó en un momento en el que, pues, a ver, vamos a decirlo, estaba muy, muy, muy reciente. También toda la nueva entrada del concierto. Como sociedad, yo creo que no estábamos, si hoy vamos estando un poco más puestos, por entonces ni muchísimo menos, ¿no? Tuvo que ser, no sé, apasionante, y hasta de decir, estoy pudiendo conocer cosas de las que otros no tienen ni idea. Eso la verdad es que fue muy importante, tener los manuscritos, las cosas que ellos han estado hablando, escribiendo, etcétera. Como si hubieras estado allí. Eso es una suerte, y bueno, al final Pedro Luis pues te cuenta las cosas de primera mano, entonces no siempre tienes oportunidades para eso.
Y la verdad es que la experiencia me enseñó mucho. El primer libro, cuenta muchísimas cosas, toca diversos aspectos del concierto, desde lo más histórico a lo que fue la negociación de aquel concierto, lo que es el cupo. Entonces, bueno, me dio opción a conocer de distintos ámbitos del concierto. Es verdad que la gente de hoy en día... la juventud, y yo creo que en general la gente piensa que es un tema tan político y tan técnico, tan económico, que bueno, no demuestra el interés o que debería demostrar. Entonces, bueno, por esa parte yo sí que me siento una privilegiada porque conozco muchas cosas que la gente en general no conoce o que no ha tenido oportunidad de vivir. ¿Cómo fue todo ese tiempo, esos casi 3 años de trabajo? ¿Es fácil trabajar con Pedro Luis Uriarte? Bueno, tiene sus cosas, la verdad, pero bueno, al principio cogimos el libro en una primera etapa en el que había algo escrito, pero todo eso poco a poco se fue ampliando y ampliando y ampliando. Y bueno, al final salió el libro, porque siempre era, bueno, pues va a salir ahora y luego se alargaba y luego va a volver a salir y se alargaba otra vez el proceso, entonces ya al final salió y luego a raíz de eso pues vio que era necesario hacer un resumen. Entonces el segundo libro es el resumen del primero y en eso también participáis. Luego ya en el de las 139 preguntas ya no tuve oportunidad, pero el segundo libro también, que fue pues un resumen, coger los apartados más importantes del primero. Pero bueno, fue una época en la que hubo muchísima documentación, manejamos papeles, bueno, increíble el nivel de papeles que utilizamos, los datos que sacamos por internet. Ahí estábamos mi compañera Irune y yo metidas en internet todo el día sacando datos de los boletines, de lo que publicaba el gobierno vasco, etcétera. Entonces fue una labor muy grande, muy importante. ¿Exactamente en qué consistió lo que vosotros hicisteis en ese trabajo con Pedro Luis Uriarte? Bueno, pues lo que nosotros hacíamos era leer lo que él escribía, le sacábamos los datos necesarios al cupo, a la población, a todos los datos que en el libro va metiendo. Documentarnos con documentación que tenía él de aquella época, en el momento en el que estuvo en la comisión negociadora, todos esos manuscritos, y rebuscar en toda esa información. Luego al final también hay un momento en el que habla pues de las críticas que se le hacen hoy en día al concierto. Entonces, bueno, documentarnos también de todas esas críticas o de todas esas cosas que se dicen en el concierto por parte de partidos políticos, por parte de la sociedad en general, etcétera. Bueno, pues recopilar todo eso para que él pudiese utilizarlo y escribir. En eso era, no sé si decir, si nos escucha, que era ya un poco visionario desde el principio de todo esto, como si viera que no es que el concierto fuera a provocar polémica o resultara polémico, sino que iba a haber gente que iba a desinformar sobre lo que de verdad es el concierto. Sí, como si supiera que le iban a estar buscando punta siempre. Sí, eso es verdad. Él en el libro dijo, bueno, pues también hay que hablar de lo que actualmente se dice, y aunque al principio pues igual lo que se decía, los comentarios de los partidos, etcétera, eran menos, pero es verdad que hoy en día es un tema que está a la orden del día y que los partidos políticos lo utilizan como el concierto económico, vamos a meternos con él. Cuando, todo ese trabajo, mejor dicho, que hiciste, todo eso que tuviste oportunidad de aprender del concierto económico, cupo y demás, ¿cuántas veces te ha servido para hacer didáctica y para aclarar a muchas personas muchas ideas? Pues la verdad es que unas cuantas veces. Es verdad que yo me rodeo de gente joven. Bueno, tengo 29 años, pero bueno. Lo que yo les decía, es muy joven, tenemos envidia. Entonces, hoy en día la juventud, no sé si es, por lo que he dicho antes, ese componente político, económico, técnico que tiene, pues no se interesa mucho. Entonces, claro, cuando yo contaba la experiencia de, oye, me he embarcado con Pedro Luis en el libro que está haciendo sobre el concierto, la gente sí que te pregunta, oye, ¿y eso qué es? Porque generalmente la gente no sabe muy bien, no conoce. Hoy por hoy, perdona que te interrumpa, Irache, pero todavía hoy por hoy hay alguien que pregunta, ¿qué es eso del concierto?
Bueno, yo creo que a raíz del libro es verdad que Pedro Luis pues ha hecho una labor didáctica muy muy importante, da muchísimas charlas en la televisión también. Bueno, pues yo no sí que en ETV le he visto varias veces, en la radio, etcétera. Pero yo creo que sí que sigue habiendo gente que igual no, o que lo ha escuchado, pero bueno, no sabe realmente qué es. Entonces, claro, yo cuando a mis amigas les contaba esas cosas, yo tenía unas charlas con ellas, pues les explicaba de todo. Pero yo creo que es porque, bueno, la juventud, o bueno, la sociedad, no, o sea, la gran parte de la sociedad, a veces nos gusta que nos den, bueno, las cosas hechas, no interesarnos tampoco por temas demasiado... Pues que no van con nosotros. Sí, que no son de, pero pues claro, si quieres, están de todos los días, aunque lo es. Eso es, pero claro, en este caso no nos damos cuenta que aparte de ese componente político y económico que tiene, también tiene un componente histórico. O sea, el concierto económico se consiguió por algo. Entonces, claro, si tampoco te enseñan en la asignatura de historia, por ejemplo, en los colegios, cuál es por qué viene, por qué tenemos esto... Pues al final igual lo escuchas en la tele, lo escuchas en la radio, pero lo relacionas con temas que igual no van contigo. Entonces, claro, yo creo que por esa parte sí que a la gente le falta un poco de conocimiento. Pero puede ser... A ver, igual sería simplificar demasiado, pero para alguien, para alguna de esas personas que no lo tiene muy claro y que sí, que sabe que existe, que es nuestra herramienta desde lo económico más importante... Todo eso unido pues a la recaudación de las haciendas forales, etcétera, etcétera, que gracias a esa recaudación, gracias al concierto económico, a todo este sistema, tenemos lo que tenemos. Claro, sí, todo eso también hay que recalcarlo. Y lo que me gustaría es que todas esas personas que en determinado momento, porque oyen una entrevista o porque ven un programa o lo que sea, han mostrado un determinado interés, pues lo lógico sería que todo ese interés siga brotando en ellos y que siga latente. Venga, pues voy a aprender más o quiero leerme realmente qué es esto, porque al final es algo que tenemos cerca y que nos influye en el día a día. Entonces, claro, la gente tiene que tener ese conocimiento. No digo a un nivel súper técnico pero bueno, sí a un nivel... bueno, que nos permita defender y saber de qué estamos hablando y cómo nos influye a nosotros en el día a día, pues en la educación, en la sanidad, en las políticas sociales. Claro. Y de eso la gente, pues hay veces que igual no te das cuenta o que te quieres un poco desmarcar de ello. En esas charlas que nos reconocía antes de comenzar la conversación, ya con micro abierto, Irache, eran hasta de las de estar tomando algo con las amigas y con los amigos por ahí, hasta en ese momento. ¿Por qué no se va a hablar del concierto cuando uno está con la cuadrilla por ahí, oye, en un día de fiesta? ¿Por qué no? ¿Te resulta difícil, si alguien te pregunta, explicar qué es? ¿Para qué? Lo que decíamos ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué tenemos lo que tenemos y se hacen las inversiones que se hacen? Pues gracias a nuestras haciendas, el concierto, etcétera, etcétera. No, hombre, igual hoy en día, ahora, igual un pelín más que antes, porque antes estaba completamente sumergida y bueno, lo daba todo por ello, entonces me sabía las cosas. Ahora alguna cosilla se me ha olvidado, pero no me resultaría difícil explicar a la gente de mi edad o a quien me lo pregunte lo que es el concierto, para qué sirve. Hombre, por ejemplo, el tema del cupo, ese sí que es un pelín más complicado. Sí. Entonces eso sí que lo tienes que resumir. Pero el resto no. Y no me importaría hoy que la gente me venga y que me pregunte y que yo, en la medida de lo posible y en la medida de lo que sé, sin meterme en temas que no me corresponden, explicarles lo que es el concierto. No tendría ningún problema. A ver si se te va a hacer cola, ¿eh? Espera y verás. Cierto es que lo del cupo, dices, puede resultar un poco más complicado de explicar. Hemos oído, bueno, a ver, no teorías, pero opiniones sobre lo del cupo que son de lo más diversas. Hasta alguna presidenta de comunidad autónoma ha dicho que nos tendrían que dar menos dinero. Opiniones tan... Cuando escuchas esas interpretaciones, ¿qué piensas? A ver, que la gente debería informarse mejor. Es verdad que es una fórmula tan bastante complicada para mí. Entonces, hombre, lo del cuponazo y todas esas cosas que se dicen, pues no estoy de acuerdo, pero
Claro, ya la medida de cómo se debería de calcular, etcétera, bueno, en esas cosas yo no soy experta, entonces... Somos de letras y ahí nos soy de meten letras, en campo entonces, difícil. Por eso, pero bueno, que no estoy de acuerdo con las afirmaciones que se dicen, eso te lo aseguro. Y si ahora alguien, tampoco te quiero poner en un compromiso especialmente, pero ya que estamos en ello y hablando de explicar o de contar qué es el cupo, no cómo se calcula y todas esas cosas, sino en concepto, lo que es... Bueno, es la aportación que Euskadi hace a las cargas generales del Estado. Bueno, se calcula a partir de las cargas generales del Estado, porque el Estado gasta parte de su dinero, de su presupuesto, en determinadas competencias que no tenemos transferidas. Eso es. Entonces, bueno, pues se le paga una porción, que es un 6,24%, que se determinó en aquel momento. Por esas cosas que el Estado hace. Que ejerce en Euskadi y que... Entonces, bueno, a ver, es complicado de... Sí, pero es tan sencillo como eso. Sí. Es tan sencillo como que, pues al no tener todas las conferencias transferidas, está esa cantidad que es la que se abona al Estado. Es que es tan fácil como eso. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacerlo? En hacer todo el tema tan complicado y en buscarle vueltas que no tiene. Bueno, porque la gente busca vueltas a todo lo que le parece igual. A ti hubo, no sé. En todo ese tiempo, con todo ese trabajo con Pedro Luis Uriarte, y demás, todo el conocimiento que has podido tener de todo esto, ¿a ti hubo algo en todo ese proceso que te sorprendió y que dijiste, pues igual me ha cambiado lo que yo pensaba o lo que yo creía que era? En ese sentido, no sé si tanto. Ya sabía lo que era el concierto y, bueno, el cupo más o menos. Pero, por ejemplo, sí que me gustó, más que cambiarme la concepción, sí que me gustó conocer las historias de cómo se negoció el concierto del 81. Aquello sí que me gustó porque al final es una cosa que Pedro Luis vivió en primera persona y que te lo cuenta tal cual fueron las cosas y ver toda esa documentación, etcétera. A mí aquello sí fue lo que más me sorprendió, lo que más me gustó. Porque no me imaginaba que las cosas no sé, tienes el concierto y bueno, igual piensas que se ha creado por amor al arte o porque alguien... Claro, pero luego cuando empiezas a conocer esas cosas y ostras, lo difícil que tuvo que ser, los acuerdos que tuvieron que conseguir. Entonces eso sí fue lo más curioso y lo que más me gustó. Claro, esas conocer cosas eso de detrás de una puerta cerrada, de esas de las que nunca sabemos nada, pero tener la oportunidad de acercarse un poco a ello tiene que estar muy bien. Hemos tocado y en la conversación y en varios momentos la visión que de todo esto tiene la juventud. Hemos hablado de la sociedad en general, también algo de la juventud. Nos has contado cómo crees que todavía hay gente que no lo tiene muy claro. Entre los jóvenes, ¿hay interés? Sí, esa podría ser una pregunta. ¿Hay interés por el concierto económico o por conocer de verdad lo que es el concierto? Yo creo que falta algo de interés. Claro, la gente que hemos hecho derecho, económicas, pues igual lo tenemos más cerca, porque en derecho tributario... Hay que estudiarlo. Sí. O bueno, yo que he hecho 2 oposiciones, solo sacándome una, pero me lo he tenido que estudiar 2 veces. La ley en sí entera. Pero yo creo que por parte de la juventud sí que falta un poco de interés. Mira, me he sacado los datos, son de 2013 porque no he encontrado... ningún otro, es el del... Ha venido documentada, ¿eh? Sí, lo veo. Del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Y me he sacado aquí los datos del año 2013 o de 2012 de la juventud entre los 18 y los 29 años cuando le preguntan sobre en qué medida conoce el concierto. Gente que conozca mucho solo es un 13%. La mayoría dice que algo, que es un 72%. Pero claro... ¿es suficiente? Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que hacer mayores esfuerzos para que la gente y sobre todo los jóvenes, que somos el futuro, conociesen o conociésemos más
Bueno, yo me incluyo, pero me excluyo porque yo algo ya lo conozco. No, pero eso es señal de que, la información se va actualizando. Por eso creo que, por ejemplo, en las asignaturas de historia o así, pues como el concierto tiene su componente histórico, pues sí que se debería de fomentar o hacer un inciso en eso, en qué es el concierto, de dónde viene el concierto, para que la gente, aunque sea, haya escuchado hablar de él y sepa. Luego ya meterte en temas técnicos, eso ya lo veo más complicado. Eso nos pilla a todos más lejos, más alto, pero sí. Pero el tema histórico es algo que igual a la gente le gusta más, el tema historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí habría que hacer algo. Aunque, bueno, sé que Pedro Luis está yendo a las universidades, a los colegios, entonces eso, bueno, puede ayudar a eso, a fomentar ese interés de la juventud, pues por este tipo de temas. Pues es interesante, ha sido muy interesante poder charlar con Irache y conocer esa visión tan cercana, tan llana, porque a veces estos temas pues parece que son como muy elevados, ¿no? Sí, sí, yo de hecho cuando vi la gente que había venido dije, pero si yo no soy una persona que sepa de temas técnicos del concierto, entonces me dio un poco de miedito, pero luego dije, bueno, voy a hablar de algo que... De tu propia experiencia, sí, eso. Que eso es lo que nos interesaba también de este rato que hemos podido pasar contigo. Pues nada, que haya más charlas de salón de casa, de en la calle con un vaso de lo que cada uno quiera tomar en la mano, pero que se hable y que se conozca y que desde pequeñitas aportaciones, aunque puedan parecer muy poco, pero así y poco a poco y dando pasos pequeñitos podremos ir conociendo cada vez un poquito más de esto que nos ocupa semana a semana, domingo a domingo aquí en Euskadi Hoy Fin de Semana, el concierto económico. Irache Enderica, eskerrik asko. Zuei. Agur. Agur.